Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de María José Benavente y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Bueno, ustedes ven que en nuestro sondeo de opinión, estamos preguntando si les parece bien o no este mural que se ha pintado en el edificio de la Tesorería y que esta, llamémosle política pública, vaya a ser extensiva a otros edificios públicos. Aquí en nuestro Gran Concepción se habla desde ya de la 8ª zona de Carabineros, también un edificio de arquitectura moderna. Se habla también de la propia delegación presidencial, también arquitectura moderna. Vamos a ver qué le parece todo esto a Miguel Nazar, arquitecto UDD, director de carrera. Miguel, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Gracias por comenzar la semana hablando aquí en Buena Costumbre. Muy buenos días, Álvaro. Muy buenos días, María José. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Miguel, por acompañarnos y hablar de esto que a nosotros nos parece muy importante. Muchos auditores dicen, pero ¿por qué le dan tanto color a la cuestión del mural? Pero yo pienso que los espacios públicos son relevantes, configuran algo muy interno, que es nuestra identidad, ¿verdad? Cómo nos relacionamos nosotros con el entorno. ¿Qué te parece, Miguel, este mural y que se pinten otras entidades públicas con este tipo de murales? Mira, yo soy del 55%, creo que era la Ya. alternativa que estaba de acuerdo con el mural. Ok. Eh, si bien creo que no resuelve necesariamente el problema de fondo de la recuperación del espacio Ok. público, el hecho en sí mismo de realizar un mural, sin duda tiene significado e intención importante de querer recuperar, de demostrar Ujú. la voluntad de recuperar el espacio público. Y particularmente la estrategia del mural me parece bien positiva. Por una Ok. parte, considero que eh, integra a artistas locales, Ujú. que de alguna manera también tiene una cercanía con la comunidad, ese hecho. El mural también, además de aportar color y evidentemente al paisaje urbano, también permite la posibilidad de tener significado. En este caso en particular, el mural de la tesorería tiene significado con las mujeres, Violeta Parra, los oficios. Ujú. Entonces también se empieza a construir a partir del significado cierta pertinencia y cierta condición local. Y finalmente lo evidente que es que puede aportar color en un espacio público Ujú. que en el fondo se tiñe de gris por el hormigón, por la naturaleza de los materiales y aporta con color. Entonces tiene varias condiciones que me parecen positivas. Claro, hay algunos auditores, eso sí, Miguel, no sé si escuchaste los comentarios del sondeo de opinión, porque hay personas que tal vez son más conservadoras desde el punto de vista del colorido, sobre todo atendiendo que son instituciones públicas, entonces habría que quizás otorgarle una connotación del mural, algo más de seriedad o tal vez en respeto, Solemnidad impronta, probablemente. solemnidad, ¿verdad? Solemnidad. A este tipo de inmuebles. ¿Estás de acuerdo con esa percepción también? Mira, yo tiendo a pensar, primero valoro en sí mismo el hecho y entiendo Ujú. que ese comentario también valora el hecho de realizar un mural en el edificio de tesorería. Ujú. Ahora, respecto al contenido, efectivamente podemos estar de acuerdo o no con lo que se hizo, ser más solemne o no, pero yo tiendo a pensar de que de fondo, y sobre todo después del punto de inflexión del estallido social, etcétera, y en lo que se está viviendo hoy día, la participación ciudadana es clave y Ujú. distintos tipos de iniciativas, tanto del mural como otras que se van a realizar, la posibilidad de poder hacer un sondeo, de implementar técnicas de participación efectiva para, por ejemplo, decidir cómo le gustaría a la ciudad, en este caso en particular el mural, me parece que habría sido más Más pertinente pertinente. con la comunidad, en el fondo. Sí. Estamos hablando con Miguel Nazar, arquitecto UDD, director de carrera. Fíjate que yo tengo la impresión, y es una opinión muy personal, a mí no me desagrada el mural, ¿no? Primera cosa. Pero sí hay una cierta disonancia porque a mí me parece que esto no es más que una respuesta a la incapacidad cultural que ha demostrado nuestra sociedad de no disponer de las murallas para rayarlos como se les antoje, digamos. O sea, definitivamente el edificio de tesorería era una especie de receptáculo
de, ¿cómo se llama? Papeles, publicidad, de todo, y digamos. manifestaciones Graffiti, insultos, expresiones políticas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo primero que habría que partir es reconociendo eso. Así es como no podemos evitar, porque incluso se le cambió la materialidad a la fachada para que pudiese ser lavable. O sea, ya antes hubo una intervención de la arquitectura moderna, de sus líneas simples, con la inclusión de baldosas. No sé si es la expresión correcta, pero esto tenía por objeto que se pudieran lavar, porque la otra cuestión no sale, digamos, cuando está pintada sobre la muralla. Y ahí no se pudo, entonces ahora pintemos. Yo creo que habría que partir reconociendo eso. O sea, es imposible que nosotros logremos tener una cultura del no insulto, del no rayado, del no grafite. Fíjate que hay un ejemplo, y termino aquí con una propiedad privada que parece que fue una de las primeras que adoptó esta cultura de hacer grafitis artísticos, que es una casa que está en O'Higgins con Paicaví y que tiene unas abejas preciosas, unos colibríes. Nosotros pasamos todos los días por ahí y todos los días me encanto mirándola. También es una construcción moderna, las típicas casas de 2 pisos post-terremoto del 39. Y efectivamente no está rayada, el tono está todo rayado y esa casa no. Entonces, Estoy completamente de acuerdo, Álvaro. Yo creo que efectivamente aquí hay un tema cultural y que en el fondo hay una cultura urbana de reconocer ciertos lugares que se grafitean, y cómo se cambia eso, a mi juicio, como un poco el caso de esta casa que comentas tú. En la medida en que se integre a la comunidad en ciertas decisiones y significados que se le otorgan, por ejemplo, a los murales, la comunidad empieza a entender que eso les pertenece y de alguna manera lo respetan. Eh, si el contenido, por ejemplo, del mural de tesorería, la gente no se siente identificado, particularmente la gente que raya, que grafitea, etcétera, al corto plazo lo va a volver a lo va a hacer, rayar lo va a igual. volver a rayar. Sin embargo, si es que ahí reconoce algo que es parte de su cultura, o etcétera, y con ello lo respeta, evidentemente, o creo yo al menos, no se va a terminar grafiteando. ¿Dónde se produce el éxito o el fracaso de eso, a mi juicio? Siempre integrando con participación ciudadana la decisión del contenido y eventualmente realizar concursos de que grafiteros o muralistas más bien, incluso populares o representativos, sean quienes toman en el fondo la batuta de realizar este tipo de intervenciones. sí. Sí, Miguel, bueno, y derechamente más allá de integrar a la ciudadanía, ¿verdad? Y de habilitar estos canales de comunicación para que finalmente no se tengan que expresar en las paredes, y finalmente también tiene una connotación muy política el tema del rayado en la pared, pero hay otras que derechamente igual son pura maldad. Por ejemplo, el tema de Sí, los sin duda. mosaicos en Concepción, que es algo histórico, patrimonial. No sé si tiene esa condición legalmente, pero hacen tour para el Día del Patrimonio para poder relevar también la importancia de los mosaicos, y también son vandalizados. Entonces, finalmente hay parte de un cierto de una cierta comprensión del problema, pero por otra parte también existen, yo creo que sin raciocinio alguno, personas que vandalizan este Sin tipo duda. de murales, mosaicos, etcétera, que están y adornan nuestra ciudad. Entonces, volviendo, Miguel, y estábamos de acuerdo porque yo igual dije esto podría ser plebiscitado, podría Sí. haber una consulta ciudadana. Entonces, tú también estarías de acuerdo con que, por ejemplo, los 2 murales que faltarían en esta infraestructura que ha señalado Álvaro, podrían entonces levantarse procesos de participación para que finalmente las personas decidan, más allá quizás la decisión política de hacer un mural está, pero se podría decir, por ejemplo, entre el contenido del mismo. Y ahí, ¿cómo se da esa conversación entre la participación y también el artista? Que el artista también no es una máquina que pinta lo que se le dice. Yo creo que también ahí hay un poco que discutir ese tema de cuánta autonomía y margen se le da a la decisión del artista. Miguel. Sí. No, de todas maneras, me parece que en los 2 murales que faltan se debiese incorporar estrategias efectivas de participación ciudadana a través de consulta, etcétera. Y ahí quizás se pueden, digamos, abrir a consulta
dos cosas. Por una parte, el qué, que tiene referencia al contenido, y quizás uno el cómo diseñe esa participación, Ujú. permite que también el contenido que la ciudadanía defina esté dentro de un marco. Me imagino que en los Claro. tres murales se debiese establecer un diálogo y un sistema de recorrido y etcétera. Y por otra parte, el cómo tiene que ver con el artista, cómo ejecuto ese tema que finalmente está supeditado por dos escalas, la visión de este sistema de tres murales, pero por otra parte, en el hilar fino, qué es lo que dice la ciudadanía y por dónde se podría ir de manera más específica ese tema. Y luego el artista ve cómo se interpreta. También se debiese, creo yo, llamar a concurso a muralistas para que también sea lo más democrático y cercano posible. Fíjate que lo interesante de lo que estás planteando, Miguel Nazar, arquitecto, es que en la medida en que se sienta que hay pertenencia, que la gente tuvo algún nivel de injerencia en este proceso, se puede evitar, insisto, en lo que pasó, por ejemplo, Eh, en el ex gobierno de Ñuble, donde se pintaron murales Claro. al interior de la gobernación, cambió el gobierno Y la autoridad y la decide, autoridad lo nueva decidió, borramos. sabes que esto es horrible, no me gusta, y simplemente lo borró. Si le pasó una mm, mano mm. pintura, una, Claro. otra, hasta que quedó Si reducido hay a un cero, proceso de digamos. participación, la autoridad lo piensa dos veces. Evidentemente. Claro. Fíjate que ahí estamos viendo parte del trabajo que se hizo en la gobernación de Ñuble. Yo no quiero ser autorreferente porque algo tuvo que ver en eso, en el pintado, digamos, de esto que estaba en el patio interior de la gobernación de Ñuble. Y eso fue eliminado, profesor Miguel Nazar. Fue borrado. ¿Ah? Mm. Y eran motivos absolutamente vinculados con la realidad ñublencina, digamos. La agricultura, el arte, Claudio Arrau, etcétera, etcétera, digamos. Había motivos No, muy vinculantes, muy vinculados, digo, con la realidad ñublencina. sí, sin duda es un error. Yo creo que primero hay que entender varias cosas. La ciudad se construye entre todos. Y en el fondo, mientras más actores se involucren en la construcción y en la toma de decisiones, obviamente acorde a la escala y etcétera, más pertinencia global aparece. Y lo segundo es que cada ciudad tiene una historia más reciente, como en este caso lo que tú describes, Álvaro, del mural de Ñuble, que la historia más reciente tiene que ver con el mural que se desarrolló sobre una historia de otra Mm, dimensión, que tiene que ver con la historia de Ñuble a más distancia. mm. Pero esa historia reciente de algo que puede tener 2 años, 3 años, 5 años, eh, también es importante considerarla a la hora de tomar decisiones. Y además, si es que la ciudadanía la siente como parte. Y ahí en el fondo el borrarlo es un mensaje directo a la ciudadanía que no es positivo, sin duda. Te agradecemos mucho la participación con nosotros esta mañana, los conceptos que has vertido, Miguel Nazar, arquitecto UDD, director de carrera, y que tengas un buen final de año y un muy próspero año 2023. ¿Ah? Igualmente, Un los abrazo. deseos. Miguel. Muchas gracias, Álvaro, María José, por la invitación. Que estén muy bien. Igualmente. 8 de la mañana con 33 minutos, ya ven ustedes la opinión de un experto que se ha jugado Y que por valora la alternativa A. Sí. ¿Ah? Y sigamos votando para ver qué resulta al final de nuestro programa y que valora también la iniciativa que planteaste tú, María José, que es la de incentivar para los murales que quedan la participación ciudadana. A Claro. ver si nos escuchan, Nos en, escuchan, en el ¿no? Olimpo, ahí en Aníbal En el Pinto, Olimpo. entre O'Higgins y Barros Arana. Sí, ¿Ah? pues. Sería una buena cosa.